Desde que empecé a ver el live action de One Piece, me quedé con ganas de volver a ver la serie, ya que yo me había quedado en la saga de Dressrosa. La verdad, ya no la había vuelto a retomar la serie por todos los problemísimas que tuvo esa saga. Ya sabrán los que la hayan visto a qué me refiero, con los problemas de ritmo, problemas con gente mirándose muy fuerte, pero muy fuertemente durante muchísimo tiempo, y alargamiento de episodios innecesariamente largos. Pero bueno, gente, al final me decidí retomarla. Ya empecé el arco de Wano, entonces más o menos ya estoy, por así decirlo, llegando al momento culmine otra vez de estar a la par con la serie, ¿no? Entonces, aunado a esto, pues ya terminando de ver el live action, yo me pregunté, ¿realmente es una buena adaptación de la serie original o del anime o del manga? Ahora quiero aclarar una cosa, sí he visto ciertos tomos o ciertas partes del manga, pero no es algo que yo es el que siga habitualmente. Yo el que sigo habitualmente pues es evidentemente la serie, es decir, el anime. Entonces, yo voy a hacer una comparación no muy exhaustiva ni tampoco así como tan crítica. Esto evidentemente es solamente mi opinión, es completamente subjetivo, ¿no? Ya que esta serie mueve muchos feelings, o sea, llevo 10 años prácticamente siguiendo la serie, si bien ya no tan activamente como antes, bueno, actualmente sí, pero como que la había dejado de lado, como que el volver a reencontrar estos personajes me dio como que otra perspectiva de live action, ya que yo siento que el hecho de volver a reencontrarme con todos estos personajes me dio a la par una como que excusa más para hablar y decir qué es lo que realmente representa ser un sombrero de paja, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar primero por la adaptación como tal. Recordemos que uno no puede hacer una adaptación uno a uno de lo que es un producto a otro, ¿no? Es como si quisiéramos traducir de un idioma a otro. Hay una cultura, hay unas palabras, hay unos modismos, hay una forma de hablar de, idioma a idioma que es evidentemente que no se puede como que trasladar tal cual o literalmente, porque si no, no se entiende en el otro idioma. En este caso, pues de un medio a un medio no podemos hacer lo mismo o no podríamos como que pretender que se hiciera como que la misma cuestión, ¿no? Entonces, ya un poquito más hablando de toda esta parte de si es una buena adaptación, yo creo que se adapta muy bien a lo que es el formato serie y sobre todo al formato serie que viene manejando pues Netflix. Y pues ahora tomando en consideración, ¿no? Toda esta parte de que el anime es muy caricaturesco, o sea, la serie de One Piece es una serie súper, pero súper caricaturesca. Eso es algo de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Que como que deja un poco de lado como que todo este apartado anime clásico tradicional, hablándome de, por ejemplo, no sé, animes como más de temporada o animes escolares, ¿no? Que son muy, muy como que el arquetipo del anime. La verdad es que se adapta perfectamente One Piece a un formato de caricatura. Y aunque no sea una serie precisamente para niños, porque pues no, no es una serie para niños, tiene muchísimas cosas que son temas súper complejos. De hecho, ahorita que estoy empezando la saga de Wano, pues me di cuenta de que hay una saga anterior a esta que habla de temas muy serios, ¿no? O sea, es como de wow, ¿no? A veces One Piece sí se vuela la barda con los temas que habla. Y bueno, yo hablando un poquito más acerca de que realmente la adaptación es buena o no, yo tengo que decir que es muy difícil valorar eso, ya que son 8 episodios largos, o sea, sí duran su buena hora y cacho. Y la verdad es que el condensar tantos capítulos, tantos episodios del anime, que sobre todo aquí cabe aclarar una cosa, ¿no? En el manga, obviamente se reduce el tiempo de las cosas o de las acciones, ya que en el anime pues tienen que alargar un poco las cosas para que quepa todo eso, ¿no? Lo que quieren mostrar. Y pues esto genera prácticamente como que un, no sé, es muy, muy extraño porque tú ves a los personajes y tú dices, ¿qué onda, no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos a Buggy con su parte, o por ejemplo, hay otros personajes, por ejemplo, los de la tripulación de Shanks, ¿no? Que a mí me sacaron mucho de onda porque es como, no manches, es que son igualitos, ¿no? O sea, están sacados, incluso los Joyins, hay unos que se parecen increíblemente a su versión del anime, y tú los ves y yo como ya conocedor de la saga y toda esta parte, pues sí me quedo muy así como que impresionado, ¿no? Del nivel del detalle, o sea, yo creo que eso es lo que todas las personas que lo hemos visto como que hemos visto, ¿no? Ese cuidado, ese detalle, ese como que gusto por el hecho de decir, el anime, el manga es así, así que vamos a hacerlo así.
Y eso es algo que a mí en lo personal me gusta mucho, que toma la esencia, lo que hace a One Piece realmente, porque no es que sea un anime convencional, les digo, o sea, es un anime con sus características propias y sí tiene sus cualidades que lo hacen muy, muy así, ¿no? De hecho, una de las cosas que me he dado cuenta mucho ahora reviendo el anime es que prácticamente los personajes son sobrehumanos, o sea, tú ves a personajes volando con explosiones, recibiendo cuchilladas o recibiendo un montón de cosas, y la verdad es que no, tú no tienes la sensación como de que sean humanos normales, o sea, tú tienes la sensación de que son sobrehumanos porque no, una persona normal no podría resistir el aguante y eso. Entonces, esto es algo que aquí en el live action, por ejemplo, hay una parte cuando van a la isla de Usopp, sin hacer mucho spoiler tampoco, en la que pues prácticamente un personaje muere, no voy a decir cuál, pero un personaje se muere y yo me quedé así como de wow, realmente sí se están adaptando al hecho de decir, mira, en el mundo de verdad, aunque sea muy fantasioso y todo, esto no podría ser posible, o sea, si alguien es atravesado, si alguien en una explosión se quema, no puede sobrevivir, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que la serie como que trata de decir, a ver, vamos a separarnos un poquito acá, ¿no? O sea, a darnos esta como que licencia de decir, vamos a pegarnos más a esto de verdad. Y yo creo que eso también hace que la serie, por ejemplo, sí se sienta un poco esa sensación de que hay un peligro, ¿no? O sea, de que no todos están bien y de que todos están a salvo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el anime a veces sí pasa. Ya incluso como que cuando tú lo ves, tú ya sabes cuando un personaje realmente se va a morir y cuando tú dices, ok, este personaje no se ha muerto, pero van a hacer que se muere y va a regresar al rato. Hay muchas de esas cosas. Yo creo que esto pasa mucho con el anime. Yo creo que en el manga como que se disimula más y como que te hace creer más, ¿no? Como que un personaje se murió. Entonces son esas cosas que les digo que no, es muy difícil como que comparar unas cosas con otras. Y ya hablando un poquito de los sombreros de paja que también adaptados están, yo creo que es muy difícil, la verdad, el hecho de como que transmitir también todas las sensaciones, todas las matices que tienen los sombreros de paja, ya que son muchísimos episodios y se han construido durante muchísimos años estos personajes, entonces los actores tienen realmente una tarea muy complicada de tratar de transmitir todas esas emociones, todas esas sensaciones, todo esta parte como que más actoral, ¿no? De ir construyendo sobre capa, sobre capa, sobre capa de un personaje, pero dentro de todo yo creo que lo hicieron bastante bien. Se alejan un poco de sus versiones, yo creo que el que más se apega a su versión anime es Zoro, o sea, es el, como que el más parecido de todos en cuanto a cómo es, en cuanto a cómo habla y un montón de cosas. Yo creo que la que le seguiría sería un poco Nami. O sea, Nami también tiene como que esta personalidad, aunque he de decir que en el anime te da como que más ganas de decirle algo. Aquí en la serie también, como que la sientes más blandita, por lo menos eso es lo que yo sentí, o sea, de que tú no la sientes así como que tan engañadora como si era en la serie original. Después yo creo que le seguiría a Luffy, que es como del que todos están hablando, que Iñaki Godoy es Luffy. Y a decir verdad me sorprendió mucho porque sí, o sea, Luffy es un personaje muy difícil de transmitir todo esto porque pues el personaje es tonto, o sea, incluso el mismo Oda ha dicho que el personaje es tonto. Entonces, ¿cómo transmites esa babosada que tiene el personaje de estar siempre bien cuajado en todos lados y que ser tan optimista y tan aferrado, ¿no? A sus sueños y que quiere ser el rey de los piratas, ¿no? ¿Cómo transmites eso sin que te conviertas en una caricatura sobre una caricatura? Porque, insisto, en una serie animada como que te da esa licencia de decir, ok, es una caricatura, voy a bajar un poquito más mi nivel de escepticismo ante lo que estoy viendo y voy a dejarme llevar, ¿no? Que este personaje realmente existe. En cambio acá, creo que hace una cosa muy inteligente, que es sí tomar esta esencia del personaje de ser muy así, pero no exagerarla tanto, sino como que dar más estos pequeños matices, ¿no? Por ejemplo, de ciertas expresiones, ciertas actitudes. Y una de las cosas que me pareció muy interesante es que por lo menos en la serie de Netflix no sientes que Luffy sea indestructible. Es decir, en el anime tú veías a Luffy y por ejemplo, por lo menos en las primeras temporadas, ¿no? Hasta Arlong Park más o menos, tú sentías que nadie podía vencer a Luffy, o sea, tú lo veías que masacraba prácticamente a enemigos y nadie le podía como que hacer frente, ¿no? Ya después llega un arco en donde ya vemos que sí, no es indestructible, pero como que aquí la serie de Netflix como que sí te trata como que de dar esa como que apariencia de que el personaje es más humano, ¿no? De que le pueden hacer más cosas, incluso no utiliza tanto sus poderes, he de decirlo, como que
se contiene bastante también la serie a no, digo, no, también por el presupuesto y porque no pueden estar como mucho tiempo con los efectos especiales. De hecho, utilizaron muchos efectos prácticos, lo cual se ve muy bien en pantalla. He de decir que en ese aspecto también se lleva un aplauso esta serie porque la verdad es que hacer todas esas recreaciones sí debía de haber sido muy tardado y es muy meticuloso estar haciendo todo eso. Entonces yo creo que en ese aspecto también se lleva las palmas la serie. Y regresando un poco a Luffy, o sea, es otra versión de Luffy, pero incluso aunque sea otra versión de Luffy, sigue siendo Luffy, o sea, no te saca como que de esta inmersión de decir, ok, ese es el Luffy que conozco de la serie adaptado a una persona que puede existir en la vida real, con sus cosas. Y por eso les digo que es muy complicado también valorar esto. Y a los dos personajes que yo siento que sí se desapegan un poco más de sus personajes, y no tanto por el hecho de que no se parezcan tal cual, o sea, la esencia del personaje está ahí, pero por ejemplo, este Usopp y Sanji, la verdad es que es otra versión, o sea, es otra versión de ellos, no actúan como actuarían en el anime, ¿no? Yo creo que también este Usopp es menos caricaturesco con esta cuestión de que sea como que muy cobarde. Yo creo que eso también es parte del anime, o sea, creo que en el manga Usopp no es tan cobarde, pero aún así creo que sí lo hacen acá un poquito menos cobarde y un poquito más como mentiroso, como que tiene más labia, ¿no? O sea, como que su característica aquí más, que sobresale más es que es muy hablador, ¿no? Más que, pues sí, que no valiente, ¿no? Y Sanji sí es eh, como más de etiqueta, ¿no? O sea, como que Sanji en el original era así igual mal hablado, a veces era muy así como que muy de decir las cosas al chile y varias cosas, pero incluso cuando veía mujeres como que sí era así como que más caricatura, como que le empezaban a salir los corazones en los ojos y empezaba a decir, "Arr", ¿no? Entonces, esta parte como que igual se la quitan y juegan más con esta parte como de ser una persona como que súper de etiqueta, más así como más refinado. Y es bonachón, ¿no? Y yo creo que por eso les digo, yo me vi ahora la saga del pastel, ya sabrán cuál es la saga que les estoy diciendo. Y pues la verdad es que Sanji para mí ha subido muchísimos escalones como personaje. Y la verdad es que ahora que he visto esta parte del arco de la serie, o sea, del anime, pues lo valoro más, ¿no? Y he de decir que el actor que hace de Sanji, la verdad es que le da su propio toque, su propia interpretación y hace un Sanji muy diferente, pero también, o sea, no dejan como de tener esta esencia del personaje original, ¿saben? O sea, no puedes no verlos y decir, ok, si eres tú, ¿no? O sea, creo que ninguno como que sale de esta como disonancia ludonarrativa de decir, no es el personaje, ¿no? Como que sí cambia demasiado. Cosa que, por ejemplo, sí me pasó con Garp, que he de decir que incluso al principio de la serie cuando yo lo vi dije, ¿quién es? Porque incluso no, como que no escogieron a un actor muy parecido. Ahorita ya viéndolo como que vas, como que digo, bueno, está bien. Pero al principio yo lo vi y yo no sabía quién era. No fue hasta que fue avanzando la serie y todo que ya dije, no manches, que es Garp. Entonces, sí es como un cambio muy radical en el personaje. O sea, este personaje sí está cambiado. Tiene unos matices pequeños en los que yo digo, ok, aquí sí le están dando como que la personalidad del manga o del anime, en este caso del anime, ¿no? Porque les digo que es el que yo he visto. No sé si así sea Garp en el manga, pero lo dudo mucho porque pues se supone que Garp pues, es el spoiler, el abuelo de Luffy. Y entonces tú lo ves y es como de, pues no se parece mucho a Luffy, que digamos. Pero bueno, Kobe, Helmepo, todos estos personajes, yo creo que sí se adaptan muy bien. Y ahora quiero hablar de los personajes secundarios. La verdad es que los personajes secundarios en esta serie brillan por su ausencia, ya que al tener menos tiempo, tú no puedes desarrollar tantísimos personajes como lo hace el anime, ¿no? O sea, el hecho de tener a tantísimos personajes que tener que adaptar, incluso ha hecho, y yo creo que aquí ya voy a entrar un poquito más en tema de spoilers, así que adelanta un poco el video a la parte final para dar mis conclusiones. Aquí voy a dar pues los spoilers para la gente que ya la ha visto esta serie. Y bueno, ya hablando un poquito más acerca de, insisto, de toda esta parte de spoiler, pues la verdad es que el hecho de ver, por ejemplo, a Merry morir, que fue casi como, ¿what? ¿No? Que es este personaje secundario que en el anime tiene muchísimo más desarrollo e incluso como que siempre está ahora ya como que a cuidado de Kaya. Entonces pues la verdad es que sí se me hizo muy como que muy bravo el hecho de decir, wow, me estás matando a un personaje que en el anime no se muere y que incluso se queda al cuidado de Kaya. Entonces es como de, si llega a ser importante este personaje posteriormente, ¿cómo lo vas
a traer de vuelta. Vas a decir, no, pues al final no se murió, no sé cómo le vayan a hacer. Pero se me hizo muy, muy raro. Pero bueno, como que dentro de todo, como que ya te da como que un poquito más la sensación de peligro, porque les digo que si no, creo que no se sentiría como que esta sensación de que los personajes realmente están en un peligro inminente. Incluso yo creo que la parte de Mihawk, cuando corta a Zoro y toda esta parte, me gustó mucho porque pese a que condensan muchas cosas, como que te dejan en claro de que los personajes tienen cosas que perder, como que son más vulnerables. O sea, yo creo que esa es la palabra y lo que como que le quiero dar a entender, que los personajes son más vulnerables en el sentido humano, de que les pueden pasar cosas, de que si hay una explosión son capaces de morir, de que no son sobrehumanos como serían en el anime, y varias cosas así, ¿no? Y regresando a lo de los personajes secundarios, la verdad es que despachan a muchos, incluso Don Krieg, prácticamente todo su arco se reduce a que Mihawk en una isla los acribilla a todos, y ya como que toda la parte esta donde vencen a Luffy y todo esto es por parte de los Gyojin. Incluso hay personajes que se juntan que en el anime original nunca estarían, y es por lo mismo de que necesitan condensar tantas historias, tantos personajes, y pues tienen que sacrificar y dar cosas. Yo creo que también por temas de presupuesto y de cosas. La verdad es que la batalla de Don Krieg es bastante sangrienta también ahora que lo pienso, y tiene muchísimas armas y muchísimos, o sea, hay ciertas como que peleas, por ejemplo la de Kuro, que no era tan difícil de adaptar porque pues, los personajes son como que más, así como que de efectos especiales relativamente sencillos. Y hablando del elefante en la habitación, yo creo que si bien ya dijimos que los efectos prácticos son muy buenos, los escenarios son bastante buenos, o sea, recreaciones impresionantes de lugares conocidos, la verdad es que los efectos CGI no se ven bien, o sea, no hay forma de defenderlos, no se ven bien, cantan muchísimo. Cuando Luffy se estira, cuando sus ataques, un montón de cosas, incluso por ejemplo cuando Kuro se teletransporta, o bueno, que sus pies son muy ligeros y que puede caminar súper rápido, se nota, o sea, se nota que son efectos especiales muy chafas, ¿no? Entonces, son de estas cosas que te sacan de la inmersión, pero son efectos que no se pueden hacer, o por lo menos no se me ocurre una forma práctica de poderlos hacer. Y pues es como muy raro, es como una discrepancia entre la calidad de los efectos, incluso por ejemplo los Yojin, que se ven muy bien, o sea, se ven muy creíbles hasta cierto punto. Yo me sorprendí mucho, ¿no? Al ver a los Yojin, porque es como de wow, ¿no? O sea, se tomaron el tiempo de ponerle maquillaje a los actores y de estar ahí poniéndoles como que facciones de los peces, y fue como de wow. Y luego tienes, les digo, el Gomu Gomu no Pistoru, y es como de wow. Pero bueno, o sea, supongo que son cosas que la misma serie como que no se puede dar por el presupuesto y todo eso. Y recordemos que es una serie muy cara, y yo creo que sí se ve el presupuesto que se fue a los efectos prácticos. Ya no les quedó mucho para los efectos especiales, aunque hay uno que otro que sí se ve bien, como por ejemplo este de Boggy con la vara. Entonces, pues sí, o sea, son cosas que tenemos que dar a cambio de tener esta adaptación live action. Ahora, ¿estos cambios realmente afectan en algo? La verdad es que no, o sea, el hecho de que condensen arcos y cosas, por lo menos hasta ahorita que llevamos en el anime, parece ser que no van a repercutir, y de hecho como tuvieron la asesoría de Oda, supongo que Oda ya está adelantadísimo y sabe que las cosas que hicieron en el live action realmente no van a tener una repercusión. Por ejemplo, acá en Latinoamérica tuvimos una versión del anime de 4Kids en donde recortaron tantísimas cosas de censura, de cambiar un montón de cosas de la historia, que al final era prácticamente inentendible el hecho de que ibas avanzando en la historia y prácticamente había orcos que si no los veías no podías entender de qué estaban hablando, qué personajes estaban ahí, un montón de cosas. Cosa que creo que en esta serie live action no va a pasar. Espero que no pase, por lo menos. Entonces, ya llegando a mis conclusiones generales, pues la verdad es que la serie está muy bien. O sea, yo no la puedo ver como un producto aislado. Yo forzosamente, ya por haber visto el anime, no puedo tener como que esta impresión de una persona que no ha visto nada y que apenas se va a adentrar a este mundo. Entonces, si a ti te pasó eso, déjame acá abajo en los comentarios qué te pareció la serie. A mí la verdad es que me gustó mucho, por más que incluso por la misma serie, es por ver momentos recreados en live action, ¿saben? O sea, creo que no le di el valor de ser una serie por sí misma, porque no, o sea, es que no puedo. Me imbuyo de todas estas cosas, me acuerdo de los momentos, y es como muy difícil para mí desprenderme de toda esta parte. Pero bueno, ¿a ustedes qué les pareció esta serie? Déjenmelo acá abajo en los comentarios. A mí la verdad es que me gustó mucho, me la pasé bien viendo la serie, recordando momentos.
Y pues sí, o sea, como que todas las licencias creativas que se dieron y todo lo que pusieron, la verdad es que, pues prácticamente yo dije, va, o sea, te lo doy, te dejo que lo hagas porque estás haciendo muchas cosas bien y entiendo por el formato, el tiempo, de que no puedes adaptar tantos personajes, de que necesitas condensar arcos, que necesitas hacer varias cosas. Y pues bueno, va, te doy esa chance, te dejo que Garp al final sea muy importante, que Kobe esté prácticamente en toda la serie también. Entonces va, te doy esa chance porque me estás entregando un producto y tiene lógica dentro de lo que es la narrativa de la serie, ¿no? O sea, no te estás saliendo de nada, que es que lo hizo bastante bien, era muy complicado. Yo creo que también ese era un mérito y teniendo el historial de Netflix, la verdad es que tiene bastante mérito más la serie. Entonces, pues bueno, los veo en el siguiente video, chicos, cuídense mucho, bye.